A ver, dime qué reconoces. Las figuras. Un cactus. Un sí. cactus y las figuras. Una pirámide. Una pirámide y las figuras. ¿Qué figuras son? ¿Y qué figuras son? ¿Es un cuchillo? No, no es un cuchillo, ahorita te vas a dar cuenta que es. Es un triángulo, otro triángulo, un cuadrado, un triángulo, un círculo. Acá. Un triángulo, Sí. un cuadrado, un círculo. ¿Tú ves algo similar? Sí. ¿La A? Un triángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Parece una A? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y qué más le parece conocido? ¿Más nada? ¿Y eso qué es? Un Camello. Un camello. Bueno, entonces les voy a dar esto para que lo lean ustedes mismos. No tienen que leerlo en voz alta, simplemente lo leen y eso es lo que tienen que hacer con eso. Pero yo me voy a seguir. Bueno, yo te ayudo a leer a ti, Sandy sí lee solo. Ven, yo te ayudo a leer. ¿Qué dice aquí? Se pela. Chepe, el sediento. Sí, entonces dice, vamos a jugar el laberinto del desierto. Este laberinto consta de una única entrada y salida. Al ingresar verás un camello sediento llamado Chepe. ¿Cómo se llama el camello? Chepe. El cual deberás guiar hasta la salida en donde se encuentra el oasis. Pero para hacer esto, el oasis es el agua dentro del desierto. No, mira, este es el oasis, mira, azulito que está acá. Pero para hacer esto debes tener en cuenta que el grupo de fichas que encontrarás antes de cada pirámide estarán partidas y tendrás que armarlas según la figura y color. Cuando tengas armadas todas las figuras, deberás introducir en algunas pirámides solo las figuras que sean iguales. En otras pirámides deberán introducir las figuras que solo sean parecidas. Si lo haces correctamente, la pirámide bajará y podrás avanzar. Tendrás que repetir el mismo proceso cada vez que te encuentres frente a una pirámide. ¿Entendiste qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Comer el camello. Ajá. Y después camino. Ajá. Y después de que llegue a la pirámide, armar las figuras. Y después seguir. Y si llego a la pirámide, seguir armándola. Exacto. ¿Y de qué forma vas a armar las figuras? ¿Y qué figuras vas a colocar en la pirámide? Las que hay acá. Por eso, pero ¿te acuerdas lo que dice aquí? Dice, el grupo de fichas que encontrarás antes de cada pirámide estarán partidas y tendrás que armarlas según la figura y color. Cuando tengas armadas todas las figuras, deberás introducir en algunas pirámides solo las figuras que sean iguales y en algunas las que sean parecidas. Esto es una casa. Pues no sé, ahorita que empieces a avanzar con el camello te vas a dar cuenta. Entonces, en algunas pirámides vas a tener que introducir las fichas iguales y en otras las que sean parecidas, ¿cierto? ¿Tú sí entendiste? Sí, mira. ¿Sí? Entonces, explícanos qué entendiste. Que el camello debe llegar, debe llegar al oasis. Pero para llegar debe primero armar las figuras. No, sí que no pasa nada. Y las tenés. Debe armar las figuras, ¿cierto? ¿Y qué más debe hacer? ¿Qué más te dice que debe hacer? Que uno las tiene que armar porque están partiendo las figuras. Según qué se tiene que armar. Las figuras. Sí, pero mira que cada pirámide tiene figuritas, ¿sí? Aquí nos está diciendo que las figuras se tienen que armar de una determinada forma. En algunas pirámides, ¿qué nos van a pedir? Que unas figuras que sean iguales, toca armarlas igual. Sí, Y exactamente. que otra cosa. Vuelve a leer. Y en otras pirámides, ¿qué se tiene que hacer? En unas las que sean iguales, ¿cierto? Y en otras, ¿cuáles? Cuando tengas armadas todas las figuras, deberás introducir en algunas pirámides solo las figuras que sean iguales. Y lee primero. El grupo de fichas que encontrará
antes de cada pirámide están partidas y tendrás que armarlas según la figura y color. Entonces según la figura Y el color. y el color. Y en algunas tienes que armarlas iguales y en otras las Parecidas. parecidas. ¿Sí? ¿Sí han entendido? ¿Segura? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué no entiendes? De lo que le explico a Santiago. De lo que... ¿Y Santiago sí entendió? Entonces tú le puedes explicar Entonces, mira, a ella, ¿no? sí, explícale. O que lo vayan haciendo. O entonces se ayudan entre los dos, ¿sí? Porque como tienen que desarrollarlo entre los dos, entonces van a ir desarrollando el juego, van a ir jugando, pero entre los dos, ayudándose entre Y los tú dos. le vas explicando a Dani, ¿sí? Bueno, Entonces pueden iniciar. Recuerden que el camellito tiene que llegar aquí porque tiene mucha sed. Y hace tiempos no toma agüita, entonces el pero camellito... lo tenemos que mover. Sí, tienen que moverlo. Por el Pero camino. primero tienes que pasar la pirámide. ¿Cómo pasas la pirámide? Armando la figura. Ajá. Y se introducen solo las que sean iguales o las que sean parecidas. Bueno, usted, si se dan cuenta, es un laberinto, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿por dónde quieren empezar? Háganle, jueguen. Colóquele la otra. ¿De qué tú no? Oye. Listo, de acá. Bueno. Entonces, ¿creen que esa pirámide está correcta? No. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? ¿O qué tiene porque no es correcta? Qué estúpido. Bueno, entonces en esa pirámide que ven, hay cuáles son las figuras iguales. Un círculo, un cuadrado. Las figuras iguales. Los rectángulos. ¿Los rectángulos? Los triángulos. Entonces ahí tenías que armar qué figuras, iguales o parecidas. Parecido. Iguales, ¿cierto? Y entonces, ¿crees que esa pirámide está correcta? Si solo tenías que armar las figuras iguales. Entonces, ¿de qué forma quedaría correcta? Si solo armas las que tú dices que son iguales. ¿Cuáles aquí son iguales en esta pirámide? ¿Cuáles son iguales? Esta y esta. Y esa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pusiste Ya los las otros dos?
Recuerden que no deben introducir todas las figuras, sino las que sean iguales en unos casos y en otras que sean parecidas. Entonces, ¿qué figuras? Solo deben introducir las que sean iguales. ¿Qué figuras acá no son iguales? El círculo y el cuadrado. Entonces, ¿ustedes creen que esas figuras deberían de ir introducidas? No. O sea, que deben ir aquí dentro de la pirámide. No. ¿No es cierto? Entonces, Aprendase cómo es. entonces ya sabes cómo es. Sí, porque no sabía. Ya no me metió duro. Listo. Entonces, ¿crees que así ya quedó correcta? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces esta pirámide se quita para que Chepe pueda seguir. ¿Me la puedes regalar? Sí, pero al final. Yo volteé acá. ¿Sí? Como ustedes quieran. No. ¿Cómo nosotros estamos así? Como ustedes quieran, para donde ustedes quieran escoger, para allá, para acá. El camino que quieran elegir. Recuerden que es un laberinto, entonces ustedes se pueden ir por acá, miren por acá, por allá, por donde quieran. No, iba a la pirámide, no me haga trampa. ¿Por dónde te quieres ir, Dana? ¿Por aquí? Por ahí. No, Pero tienen que irse juntos, tienen que hacerlo juntos. Yo soy causa acá. Para allá, para allá. Fila. Para allá, para allá. Para allá, para acá. Si quieres dejar Chepe aquí un momentico. ¿Y debe ser del mismo color? Ay, ¿tú qué crees? Que sí. ¿Que sí deben de ser del mismo color? Acuérdense que tienen que tener en cuenta las que sean iguales y parecidas, ¿cierto? Solo deben introducir esas. Iguales y parecidas. Aquí. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Por qué dices? Porque ninguna es igual ni parecida. Ok. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ninguna es parecida, entonces no debemos armar ninguna. Exactamente. Y que entonces, Explícale a Dana entonces eso que tú estás viendo, explícaselo. No tiene. ¿Se ve que ninguna es parecida o igual? No, porque esta está de acá abajo. Por acá. Bueno, entonces sigue por allá. Acá sí podemos ver que estas dos son iguales. ¿Por qué ¿Cómo? quién? Porque Los dos estos dos escuchamos. son iguales. Porque son iguales. ¿Y cuáles son iguales? Los dos círculos. Uy. Es que no. Solo que le la otra, mientras yo le tengo acá abajo. Ay, Santiago, quita el dedo. Pero le cojo así, así. Quítalo que no se va a caer. Que ese cayó. Ahí no se le cayó. Sí, mire, no se cayó. Uy. Entonces ya superaron esa pirámide. Muy bien. te siguen ese camino. Entonces, ¿por dónde Miren, sí? ¿por qué camino van a seguir? Por ese. Así. ¿Por qué? Porque esto es la rosa de color. ¿Por qué? Por ese, porque este. ¿Esto cómo es? Recuerda que no la puedes sacar de ahí. Eso. Tienes que buscar. Hago lo que tengo que hacer. Porque no me lo usted. Ya, te recogí.
mal. Está bien, está mal. Porque estaba mal, Dana. ¿Por qué lo vi mal? Tenía razón, yo no sé. Entonces, ¿qué pasa? Ya se puede retirar esa pirámide. ¿Pero por qué? Porque estos son iguales. ¿Son iguales? Sí, son parecidos. Son Ah, son Pero estos parecidos. también se podían poner. Entonces por ahí sigue Chepe. ¿Por dónde va a seguir Chepe ahora? No. Por ahí no puede pasar, Dana. ¿Por qué por allá no puede pasar? Porque ninguna parecida ni igual. Ninguna. Esta, ahí está y esta. Sí, porque esto está volteado. Santi, ayúdale. Dana, deja que Santi te ayude, ¿sí? No la puedes sacar. Sí se puede esperar. Mira lo que hizo usted. Ay, pero cuando poncho ya, ¿qué pasa? Nada. Entonces, No. Puede ser. Listo. Colócala acá. ¿Y por qué está listo? Porque son ¿Y qué igual. son qué? ¿Son qué? son Casas. son parecidas. Ujú. ¿Por dónde va el Chepe? ¿Por aquí? Así. Parecidas. Las parecidas son estas dos. Sí, pues. Recuerda que miren, me estoy sacando bolillo. Miren, yo no quiero. Sí, chico, va por ahí. No, todavía no la sacas. Dármela grande y dármela pequeña. Este es el puro. ¿Y esas qué son? Un círculo. Parecidas. Parecidas. Ah, nos toca volverlas más de la tabla que estamos mal. No, de las manos. Sí, vuelvan a armar, Ay, que no. se les cayeron. Me sorprendí. ¿Listo? ¿Esas qué son entonces? Parecidas. A ver, ¿ya? ¿Y entonces qué está haciendo Chepe? Tomando agua. ¡Qué bien! Chepe tomando así. No se alcanza. Entonces, ahora, Entonces ella se cansa y va a seguir. ¿Ustedes habían hecho un juego así antes? No, señora. ¿Ninguno? ¿Y les pareció divertido? Sí, Sí, señora. quiero que hagamos otro. ah, bueno. Quiero que pintan el año para que
Para que sigamos con el juego. Entonces, ahora vamos a hacer algo. Yo lo pongo. Ya no vamos a ver las maquetas, ni vamos a ver las figuras. Ya va, espera. Tranquila. Vamos a hablar, Tanda, no puedes mirar. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de la maqueta, ¿cierto? Hablar de lo que sí. Sí, vamos a hablar del juego que hicimos. Vamos a hablar. Entonces, recuerden que en la maqueta habían figuras. Ustedes encontraron más figuras iguales o más figuras parecidas. 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 ¿No te acuerdas, Dana? Parecidas. Sí, encontraste más parecidos. ¿Y cómo sabes eso? Porque Porque al lo dijo. al armarlas, uno se va dando cuenta que son parecidas. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Porque todas son parecidas. Porque casi todas eran parecidas. Por eso, pero ¿por qué eran parecidas y no iguales? Porque unas eran más chiquitas que las otras, unas eran más largas que las otras. Sí, ¿cierto? ¿Y eran de igual color? No, No. habían rosados, piel, Sí. verde, y azul y amarillo. Bueno, ¿y las iguales qué características tenían? Son iguales. Ninguna. Los círculos. Sí. O sea, Y los cuadrados. o sea, eran de igual forma. ¿Y qué más? ¿Qué más tenían? Porque ustedes saben que son iguales y como saben que son parecidas. Porque al armarlas uno se va dando cuenta que son parecidas. Tú me dices que son parecidas porque unas eran más pequeñas y otras eran más grandes, Sí, ¿cierto? señora. Y entonces, ¿cuáles son las que son iguales? ¿Cómo identificas las que son iguales? Porque son exactas. Son exactas. exactas. Ah, Muy bien. ok, muy bien. ¿Y qué figuras identificaste dentro de la maqueta? Pero deja que Dana hable. ¿Qué figuras viste? Sí, ¿qué figuritas armaste? Círculos, Círculos, cuadrados. cuadrados.